muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video muy triste, lamentablemente, pero bueno, cositas de la vida. En fin, Combat Zone ha sido un fracaso, decepciona y literalmente Warzone Mobile se lo papea. Esto lo digo porque ellos mismos subieron un video haciendo como el énfasis de que nosotros íbamos a ser mejores y superiores y mejores optimizados que Warzone Mobile. Lamentablemente no lo han logrado. Si han revisado los comentarios de mis videos, ya sea la comunidad o incluso los que hemos subido, actualmente el juego se ve horrible, Dios mío, y lamentablemente va muy mal optimizado en muchos dispositivos, y esto es muy triste. Estamos en móvil ahorita actualmente, por si preguntan. Sí, pero me van a decir, Destro, pero vos estás súper bien, loco, me das 2 FPS, loco. Yo porque tengo un poderoso gama premium, podríamos decir. Pero bueno, en fin, para no hacértela tan largo, lamentablemente Combat Zone ha sido un fracaso y lamentablemente, por así decirlo, ha decepcionado. Los comentarios en los videos que he tenido actualmente lo han dicho demasiado de lo que ha estado pasando. Por cierto, muchas gracias a la gente que se está suscribiendo. Y otra cosa a tener muy en cuenta, feliz año nuevo, porque lo veré posiblemente hasta mañana con nuevos videos. Pero bueno, en fin, para no hacerse las largas, lamentablemente este juego peca de muchas cosas. Y una cosa de ellas es que, pues sí, tristemente el juego ha salido muy mal optimizado, con un rendimiento y con errores muy garrafales actualmente. Cosa que la gente al día de hoy lamentablemente está muy triste, señores. Sí, oficialmente están muy tristes por lo que está pasando actualmente en el medio, cosa que no debería estar pasando, pero bueno, en fin. Decepcionó, las cosas como son. El juego no es malo, es buen juego, porque su multijugador es divertido, es frenético, y mucha gente quería algo así. Y lo peor es que estoy en el Combat Zone, por si preguntan. Pero lamentablemente pecó de ambicioso. Y voy a dar podríamos decir, algo denominado, o dicho, como quieran decirle, pues no tan exageradamente, la nueva arma que es la P90, no tan exagerado, sino decir la verdad. Miren, ellos son un estudio independiente, un estudio en el cual pues actualmente están trabajando para mejorar. Se tardaron mucho tiempo en sacar este Battle Royale, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero sí lo hicieron bien, pese a todo, pues en algunos dispositivos va bien el juego, pero lamentablemente en otros va muy mal. ¿Qué es lo que pasa? El video como anunciaron el juego, dando a entender de que pues Warzone Mobile nada que ver, es lo peor que haber hecho, ya que Combat Zone va peor que Warzone Mobile. Y eso que Warzone Mobile, pues al menos sí se ha estado actualizando constantemente con contenido, cosa que Combat Master no ha hecho desde hace mucho tiempo. Así que eso da mucho que entender. Pero ¿por qué es la diferencia? Ellos son un estudio independiente de juego, que pues son pocas personas, y sí, está muy bien logrado lo que han querido hacer, pero lamentablemente las cosas como son. Una copia barata de lo que quiere ser Warzone Mobile o Warzone en general de PC y consola, y lamentablemente es lo más triste que hemos visto en mucho tiempo. Lo siento, pero esto es muy triste, no hay por dónde agarrarlo. Lamentablemente es muy triste al día de hoy, y pues lamentablemente pues solo puedo decir de que pese a que en otros dispositivos el juego se ve muy bien, porque aquí actualmente se ve bien las cosas como son, pero o sea, sí me entiendo. Los comentarios actualmente que tenemos y se los voy a mostrar incluso porque yo hice una encuesta, porque es que mucha gente me estaba comentando, tanto en mi propio Discord, incluso en mi canal, en el video que subí ayer, se me estaba comentando muchas cosas, pero bueno, en fin. Yo hice una encuesta el día de ayer, porque pues yo subí el video de Combat Zone de inmediato, pero después hice una encuesta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me traía la encuesta como tal? Pues si ustedes la van a ver aquí actualmente, que la voy a poner acá sobre el otro video, yo puse Combat Zone va peor que Warzone Mobile. Es lo que se está comentando en mi Discord y comentarios de la comunidad. Esto es verdad, los leo. Qué casualidad la vida, que llevan 643 votos y el 84%, ni siquiera el 50 o 60, el 84% sí. Va fatal el móvil y empecé. No, va normal el juego. Eso es para la gente que le va normal el juego. Y luego tenemos varios comentarios. El COD me va mejor que el Combat Master, es lo único que se puede decir. Para mí demasiado ambicioso de empresa pequeña hacer ese mapa tan grande fueran seguido pautas de Bloodstrike. Pues sí, tienen razón. En mi caso va súper mal y no dura mucho la batería, se me acaba muy rápido. En computador, por lo menos a mí personalmente, con 4 GB de RAM en gráfico, en medio va Gucci, ¿ok? No es que vaya fatal, todos los dispositivos en algunas PC va bien y otras no. En unos celulares va bien, en otros no. Tema de optimización, pero el resto me parece que está bien de movilidad y todo. Te invito a probar, eso sí. Y luego pues aquí lo dice la gente.
Y aquí mira, por ejemplo, yo tengo un Honor 90, 12 GB de RAM, creo que con 8 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, no está mal. O sea, no está mal. Y va fatal, no está bien optimizado. O sea, lamentablemente este juego se lo va a papear completamente Warzone Mobile y todo porque pues una persona quiso demostrar algo pues que nada que ver, o sea, tranquilamente. Y me va a decir, Destro, ¿por qué lo decís de esta manera? Señores, o sea, si vos haces un video diciendo, burlándote entre comillas de Warzone Mobile y literalmente termina siendo un fracaso completamente constante, pues ya te digo yo de que el juego pues demostró algo muy malo. Y eso malo es que el tema de optimización está muy mal. Es cierto, dentro a vos te va bien en el móvil, loco, pero yo porque tengo un Snapdragon 8 generación 2. Pero incluso hay gente que tiene dispositivos gama muy altos y medios incluso y le va súper mal, loco. O sea, oye, ¿qué onda? No anda. Loco, primero, nunca andes francotirador, porque en este juego, y lo voy a destacar, es estúpido de que solo se pueda andar un arma principal y siempre una pistola. No. En todo Battle Royale se pueden andar dos armas principales, ya sea que los agarres del suelo o donde lo querrás agarrar. Pero no es así. Y no va a ser así, ni nada por el estilo. En fin, lamentablemente podemos decir de que esto ha sido un completo fracaso, más que todo porque la comunidad lo ha pintado así, más que todo por el tema optimización. Y estoy jugando desde cadera porque los controles del Combat Zone, oye, sí, los controles del Combat Zone, no sé por qué diablos, pero no me deja poner mis controles del multijugador. Así que no sé si eso sea fallo, o es que, pues bueno, en fin, cositas de la vida. Locos. Qué chido que se siente la... Ahí está. Creo que no soy el único que anda con ese dolor de cabeza, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces, bueno, vamos al gulag. Este es el gulag. Oye, qué montón de gente que hay en el gulag. Se murió el Piper. En fin. Lamentablemente, y hay que decirlo de esta manera, Combat Zone, ellos solitos se papearon. Por eso no hizo nada. Pero es que ellos publicaron un video de incitando y la gente lo que les está diciendo ya es triste. Te voy a explicar por qué. Si a ti, tu comunidad te dice de que Warzone Mobile va mejor, es que literalmente quedas en ridículo. O sea, porque créeme, Warzone Mobile aún le falta, ¿verdad? En el tema de utilización. Pero va bien, se ha actualizado constantemente un año. A ver, el juego como tal está muy bien hecho para lo que quiere ser, pero no es lo que debería de ser. Y es que Combat Zone debería ser un juego de dispositivos móviles de gama media, gama baja, y así ellos lo juran completamente en su, ¿cómo te explico? En su descripción del juego. Y lo está fallando completamente. Entonces, si este juego no es para gama baja, gama media, ¿para qué va a ser? Porque Warzone Mobile ya tiene, o sea, gama media alta y premium, o sea, podemos decirlo completamente. Entonces, ¿qué es lo que te digo yo? Y como lo voy a explicar, si este juego se ve así, es porque tiene que ser gama baja, gama media. No me vas a comparar esta hermosura, que es Warzone Mobile. Porque así se me ve el Warzone Mobile en mi dispositivo Android. Ya, se ve mucho mejor, se me ve calculado y tiene muchas implementaciones que se han logrado. Y es que se nota. Por ejemplo, aquí me tenés Shield jugando yo completamente. Y mira cómo bonito se mira Verdansk. Y obviamente con el tema nevado, porque ahorita estamos en nevado. Entonces lo que te digo y te lo quiero comentar y sin hate ni nada, pero lamentablemente Combat Zone o le meten una actualización de optimización ya, o se tardan 2 años más en actualizarlo. Tristemente solo va bien, entre comillas, en PC. En algunos dispositivos móviles va peor que en PC. Y pues creo que en Apple no tendrá problemas, creo. En fin, la emoción que ellos traían ha sido un poco tristona, por así decirlo, pero lamentablemente ha demostrado algo muy triste, que es difícil programar, difícil hacer las cosas, y como yo les comenté, por eso no había que hatear tanto a Activision, porque Activision sí se estaba rifando tratando de sacar un juego de PC y de consolas para móvil, y la gente de Combat Master, que literalmente no está haciendo eso, se les está complicando mucho la vida, y se ha notado muchísimo. En fin, para no hacerles el cuento largo y para seguirles comentando, mis queridos cracks, pues oficialmente podemos decir de que Warzone Mobile está haciendo muy buen trabajo y lo está demostrando porque es muy complicado portear un juego de PC y de consolas para dispositivos móviles con progresión cruzada y que lo están haciendo muy bien, cosa que ustedes tal vez no lo entienden, pero ahora jugando Combat Zone lo entenderán. En fin,
como decían algunos comentarios, lo siento Warzone Mobile por haberte criticado. La verdad es que tú sí trabajas por nosotros. Lo que hicieron con Bad Zone no tiene palabras. ¿Por qué? Porque se tardaron mucho para sacar el Battle Royale y para remate salió lamentablemente muy mal optimizado. Bueno, en fin, nos veremos en un próximo video del canal. ¡Adiós!